Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo están? Hoy con un tema muy interesante que les había prometido, tradición y patrística. Vamos a hablar un poquito de este tema. Vamos a pensar algunas preguntas. ¿Es la tradición cristiana infalible? ¿La patrística es confiable al 100%? ¿Siempre lo más antiguo es lo más confiable? Bueno, vamos a ir analizando esto, puesto que católicos y protestantes reformados dan validez a la patrística, a los concilios, a los primeros siglos de cristianismo, cuando nosotros, pues como ya expliqué en un vídeo anterior, consideramos la apostasía comenzó después de la muerte de los apóstoles, pero nuestros hermanos católicos y protestantes reformados históricos pues aceptan los primeros siglos del cristianismo, incluido por supuesto lógicamente la patrística y la tradición cristiana primitiva. Pero esto es así. Incluso nuestros hermanos católicos dicen que su infalibilidad la basan en un tripié, en tres puntos: la Biblia, la tradición y el magisterio. Todo eso lo llaman depósito de la fe y consideran que todo eso es lo que forma realmente la revelación de Dios. Incluso dicen que esto es tan válido puesto que los primeros padres de la Iglesia, que forman la patrística prenicena antes del concilio de Nicea, donde ya hemos visto en otro vídeo que ahí ya se terminó de corromper todo porque ya se mezclaron políticas y dogmas humanos y filosóficos completamente y se desvió completamente ya de la verdad, pero el proceso de apostasía fue paulatino desde la muerte de los apóstoles. Sin embargo, como dicen nuestros hermanos, ellos confían tanto en la Biblia como palabra de Dios, como en la tradición y como en su propio magisterio. Y dice que estos tres son completamente infalibles, puesto que los padres de la Iglesia eran discípulos directos de los apóstoles y conservaron toda esa doctrina de forma pura e infalible. Vamos a ver si esto es verdad. Vamos a ver si esto es así. Incluso dicen también los católicos que la Biblia no la podemos entender sin la patrística, sin los padres apostólicos. Y vamos a analizar si esto es real, si realmente esto es así, o por el contrario, como los santos de los últimos días afirmamos, todo esto no es ni más ni menos que una fachada sin exactitud histórica, que si miramos detrás de ella como un atrezo de cine, como un no sé cómo se dice ahora la palabra, un decorado que si traspasas esa puerta pues no hay nada detrás, es simplemente un decorado, es una fachada, ¿no? Y sí, es muy bonita, es muy imponente, a veces es muy convincente, sobre todo cuando no conoces de historia, pero realmente si traspasas esa puerta ves que detrás de esa fachada, detrás de ese decorado no hay absolutamente nada, y es lo que vamos a intentar demostrar hoy con historia y con pruebas bíblicas. Es también lo que se llama un anacronismo teológico, es decir, algo que no pasó, con los años se reconstruye. Es decir, si en el siglo I no encontramos nada de cosas que aparecen en el siglo IV o V, pero en el siglo IV o V esos cambios ya se han consolidado y ya se han hecho parte de esa tradición supuesta, pues ¿qué se hace? Se intenta volver hacia atrás y reconstruir la historia para que parezca que siempre se creyó lo mismo cuando jamás se creyó. Fueron cambios humanos, interpretaciones humanas, tradiciones humanas que cambiaron y luego de atrás hacia adelante se intenta reconstruir. Eso es lo que también se llama eisegesis, es decir, construir una doctrina o una historia en base a lo que tú crees ahora cuando nunca antes se creyó. Y con ello intentas justificar los cambios que has hecho cuando esos cambios nunca fueron ni inspirados ni llevados por el Señor. Por lo tanto, vamos a ver en este vídeo cómo de todo lo que hablan los padres de la Iglesia, de todos sus escritos, primero, no hay ni un solo original, por lo tanto, la validez histórica es muy cuestionable, tanto en el tiempo cronológico como en la exactitud de lo que dijeron o de lo que hablaron. Vamos a ver que hay cambios, que hay registrados cambios en sus palabras, que los escritores posteriores que copiaron hicieron cambios, incluso se falsificaron algunos documentos para ajustarlo a esa doctrina que había cambiado, y para justificar pues se cambian registros anteriores para que parezca que siempre se creyó o que algún padre de la Iglesia enseñó eso,
cuando se hizo algún cambio, se cambió, por ejemplo, la falsificación más clara de la historia es la donación de Constantino, ¿no? Documento del siglo VII u VIII, si no recuerdo mal, que decía que Constantino le había dado al Papa de Roma poder sobre las tierras del centro de Italia, ¿no? Y ahí se fundan los estados pontificios, y luego, unos cuantos siglos después, un estudioso demostró por la caligrafía y por la ortografía que ese documento no era de la época de Constantino, sino que era una falsificación posterior. Por lo tanto, cuando una iglesia, un grupo religioso es capaz de falsificar algo para su propio interés, pues es difícil creer y confiar en que todo lo que ellos nos dicen sea completamente cierto. Es decir, ¿quién puede creer a un mentiroso después de haberle pillado la mentira? Es difícil. Por lo tanto, no vamos a decir que todo sea mentira, pero sí tenemos el derecho a dudar de su palabra cuando ya ha sido probado que ha mentido en otras cosas. Luego vamos a ver también que en la patrística hay muchas contradicciones. Y si se supone que el depósito de la fe es solo uno, una doctrina que viene de los apóstoles, que viene del siglo I y se mantiene infalible, inmarcesible, intachable durante siglos, pues veremos que no es así. Vamos a estudiar ahora y vamos a ver pruebas de que habían contradicciones y diferencias de opiniones entre los diferentes padres de la Iglesia. Y con esto intentaremos desmontar ese bonito decorado, bonito atrezo cinematográfico que nuestros hermanos católicos y protestantes nos señalan como algo infalible y algo que incluso nos ayuda a comprender la Biblia, cuando es todo lo contrario, ¿no? Es todo un montaje hecho de atrás para adelante para justificar todos los cambios y todas las interpretaciones. Y eso los llevará a comprobar lo que ya he expresado, ¿no? Que la apostasía comenzó en el primer siglo, se desarrolló en el segundo siglo con la muerte de los apóstoles, con la pérdida de las llaves, del poder, de la revelación, de la autoridad de Dios, de la guía del Espíritu Santo, y por lo tanto ya no queda más que una iglesia de hombres con un cristianismo, por supuesto, en su interior, pero sin la verdadera iglesia de Cristo. Por lo tanto, era necesaria una restauración de todas las cosas. Ahora me dirán, bueno, ¿tú eres un experto en patrística para explicar esto? Pues no, no soy ningún experto en patrística, ni mucho menos. He estudiado un poquito, pero no soy para nada un experto. ¿Y por qué entonces estoy hablando de patrística sin conocerla a fondo? Bueno, pues que uno no tiene que ser médico para saber que cuando le duele la cabeza, tiene fiebre, está resfriado y se puede tomar un analgésico y descansar y curarse en unos días de ese resfriado, ¿no? Pues lo mismo, no hace falta ser un médico experto para identificar ciertos síntomas y ver los resultados aquí. Entonces vamos a analizar un poco sin considerarlo. Y además me podrían decir, bueno, y si no crees en la patrística, ¿por qué la utilizas en contra de los creyentes en ella, ¿no? Bueno, pues es sencillamente porque yo le doy un valor limitado a la patrística, un valor que no tiene realmente para nosotros más que históricamente, y con mucho cuidado y con mucha precaución por estos cambios, modificaciones y falta de originales que estábamos comentando, pero lógicamente uno utiliza sus herramientas a favor de lo que tiene, no por ello tiene que aceptarlas. Es decir, yo voy a utilizar la patrística para desmontar la infalibilidad de la tradición cristiana, pero no por ello tengo que creer en ella, simplemente la utilizo porque el que cree en ella sí que tiene que aceptar los fallos, los cambios y las falsificaciones que han habido a lo largo de la historia. Visto esto, vamos a analizar, para no hacerlo muy largo, algunos padres de la Iglesia y algunos escritos originales, o originales no, antiguos de la Iglesia primitiva, para ver realmente dónde están los cambios, las contradicciones o la falta de rigor histórico. Primero, por ejemplo, el famoso Clemente de Roma, supuesto, creo que es cuarto o quinto obispo de Roma, supuesto papa, sucesor de Jesucristo. Entre el año 95 y 97 escribió una carta a los Corintios, ¿no? De esa carta no hay ningún original, ni siquiera aparece su nombre, ni siquiera se sabe si fue él, pero se le atribuye a él. Pero fíjense, la copia más antigua está en el Códice Alejandrino del siglo V. Nos tenemos que ir 400 años
para que esa supuesta carta del siglo I, que dicen, no, es que Clemente escribió en el siglo I, fíjate que era contemporáneo del apóstol Juan, que todavía estaba vivo en esa época. Pero sin embargo esa carta ni sabemos si es de Clemente, ni tenemos el original, y la copia más antigua es de 400 años después. Por lo cual tenemos todo el derecho a dudar de su exactitud, de su fiabilidad y de su confiabilidad. El siguiente, famoso Ignacio de Antioquía, discípulo directo de los apóstoles, escribió 7 cartas cuando lo llevaban preso para martirizarlo, entre el 110 y 117, el famoso que dijo que donde está la Iglesia Católica, donde están los obispos, ahí está la Iglesia Católica. Primero, esa carta no la escriben a Roma, tanto que hablan nuestros queridos hermanos católicos, la dirige a Esmirna. Está hablando de los obispos de Esmirna y habla de católica no como un sustantivo, sino como un adjetivo. Es decir, la iglesia es universal y donde hay obispos, lógicamente, hay una congregación y hay una iglesia. Pero ni habla de Roma, ni habla de una organización, ni habla de nada, ¿no? Y además, la copia más antigua es una tradición griega con unos manuscritos medievales de los siglos X y XI. O sea, nos vamos 1000 o 1100 años después de la vida de Ignacio de Antioquía para encontrar el registro más antiguo de esas 7 cartas que él escribió. Por lo tanto, han pasado 1000 años. ¿Qué fiabilidad, qué veracidad histórica puede haber? ¿Qué confiabilidad en una carta que después de 1000 años se encuentra una copia que ha tenido que ser copia de copia de copia de copia de copia para que podamos confiar de que esa carta tiene validez porque es del siglo II? Volvemos, no hay ningún original de ninguno. Y además hay 3 versiones, interesante, aquí hablando de los cambios, hemos dicho, hay 3 versiones de esas cartas, la versión corta, la versión media y la versión larga. Dice que la versión larga tiene claras interpolaciones con añadidos posteriores, y esto lo reconocen los historiadores. Claras interpolaciones con añadidos interiores, por eso usan la versión media que dicen que es más aproximada a lo que ellos creen que sería el original. Por lo tanto, vemos cambios y vemos muchas dificultades para dar validez histórica, cronológicamente hablando, del siglo II a todo lo que San Ignacio de Antioquía enseña. Entonces, cuando un católico le diga, pues San Ignacio de Antioquía en el 112 dijo esto, esto y esto, yo, hijo, ¿cuál es la copia más antigua? 1000 años posterior a San Ignacio de Antioquía, en el siglo X y XI. Por lo tanto, confiemos lo justo y no podemos darle ningún 100% de infalibilidad a una carta que no tienes el original y que la copia más antigua tiene 1000 años más que Ignacio de Antioquía. Este es un ejemplo muy claro. Y además con cambios, hay 3 versiones, una claramente cambiada con interpolaciones y añadidos hechos por los historiadores. Por lo tanto, la tradición y la patrística ni es infalible ni es confiable. Por supuesto, no es confiable, menos va a ser infalible. Siguiente, Policarpo de Esmirna, una carta que escribió a los filipenses entre los años 110, 120, muy antiguo, tampoco hay original. La copia más antigua son manuscritos medievales del siglo X al XIII, 1300 años posteriores. Creo que no vale la pena repetir lo que he dicho. Ninguna confiabilidad y, por supuesto, infalibilidad ni de lejos. Luego tenemos algunos escritos como la Didache o Didache y el Pastor de Hermas, que también son escritos, se supone, muy antiguos, de la época de los apóstoles o de los discípulos de los apóstoles. La Didache se llama la enseñanza de los 12 apóstoles, se supone que se escribió entre el año 80 y 100 después de Cristo, es decir, el primer siglo, pero no hay ningún original, no tenemos ningún original de ella. De hecho, la copia más antigua está en el Códice Hierosolimitanus, que es del año 1053 después de Cristo, es decir, que tiene 1000 años pasadas desde que se supone que se escribió hasta la copia más antigua. Es decir, la copia más antigua de la Didache es del año 1053, siglo XI, y estuvo perdida hasta 1883, en la que se descubrió.
O sea que se descubre en 1883 una copia de 1053 que correspondería a los años 80 a 100 de nuestra era. ¿Qué fiabilidad, qué confiabilidad puede haber en una copia que tiene 1000 años, que por supuesto es copia de copia de copia de copia de copia, pero la última que se encuentra, la más antigua, es del año 1053 y estuvo perdido otros 800 años hasta que se descubre en 1883, que no sabemos ahí se le hizo algún añadido o no. Pero lo que está claro es que todo lo que diga la Didache, la copia más antigua del siglo XI. Por lo tanto, aunque digan, sí, la Didache es del primer siglo, es contemporáneo a los evangelios, contemporáneo a las epístolas de Pablo, contemporáneo al apóstol Juan. No, no, respondan no. Eso es cuando se escribió, pero la copia más antigua es del siglo XI, 1000 años después. Confiabilidad, cero. Infalibilidad, absolutamente ninguna. Pastor de Hermas, lo mismo, escrito entre los años 140 150 después de Cristo, no hay original. La copia más antigua es el papiro Michigan de finales del siglo III y el código sinaítico del siglo IV. Este sería el más antiguo, es decir, 3 o 4 siglos después de los apóstoles. Sería la copia más antigua del Pastor de Hermas. Tampoco original, tampoco sabemos si era fiel a lo que ponía o tiene algún cambio, alguna interpolación o alguna modificación. Otro, volvemos a la patrística, el Papías de Hierápolis, año 120 a 150. No tenemos ningún original, ni siquiera hay copias de sus escritos. Solo hay citas indirectas de otros escritores contemporáneos del siglo IV. Es decir, citan a Papías y citan sus palabras, pero de él no tenemos ni siquiera una copia. Y Orígenes de Alejandría, ya del siglo III, año 253 aproximadamente, escribe varios libros, la Exapla, De Principis o Contra Celso, pero no hay ningún original. La copia más antigua son fragmentos del siglo III y IV. Incluso, aparte de que ya nos vamos 300, 400 años, bueno, después de él no, porque él es del tercero, sería 100 o 200 años después de él, las copias más antiguas, pero por ejemplo, él escribió en griego y hay una copia en latín que se atribuye a Rufino de Aquilea, ya del siglo V y VI, y en él admite él literalmente que cambió palabras de Ignacio de Orígenes de Alejandría. Dice, admite que corrigió o suavizó pasajes problemáticos de él. O sea que en esa copia en latín de los escritos de Orígenes, el propio Rufino de Aquilea corrige, matiza y suaviza muchos pasajes de Orígenes. Por lo tanto, vemos que el original de Orígenes no existe y las copias que hay, hasta los propios copistas admiten haberlas manipulado. ¿Y esto es infalible? Bueno, Orígenes además luego fue excomulgado y todos sus escritos, aunque se le reconoce como un patriarca, luego en unos concilios posteriores se condenó toda su obra y se anatemizó toda su obra, pero bueno, lo que está claro es que todo esto, toda esta fachada es completamente falso. No hay ningún escrito original, lo que escribieron los padres de la Iglesia son copias todas mínimo 300 a 1000 años posteriores a su original y con cambios evidentes probados por la historia y por propios copistas. Por lo tanto, confiabilidad muy relativa, infalibilidad 0, 0, 0, 0, imposible. Y ahora vamos a ver algunas contradicciones, o sea que esto es ya la historia, este es el decorado que nos montan nuestros hermanos católicos diciendo, a ver, siglo I, siglo II, esto escribió, esto dijo, esto no dijo. No hay originales, las copias son muy posteriores, muchas están manipuladas claramente y explícitamente y otras pues tenemos el derecho a dudar de ellos porque además a través de la historia han mentido claramente como con la donación de Constantino, que claramente era un documento falso, ¿no? Estos no es que sean falsos porque hablan de sus enseñanzas, pero pueden estar, como hizo Rufino, manipulados tranquilamente para amoldarlos a la historia que a ellos les interesa, ¿no?
como la sucesión de los supuestos papas de Roma, que lo trataremos en otro vídeo, y vamos a ver también esa supuesta sucesión apostólica cómo era. Pero para ir terminando vamos a hablar de las diferencias doctrinales entre los padres de la Iglesia prenicenos, porque ya sabemos que a partir de Nicea pues ya está todo completamente correcto, pero vamos a ver que si se supone que el depósito de la fe mantiene la unidad de la fe, mantiene una sola doctrina pura desde el Nuevo Testamento hasta ahora, vamos a ver que los propios padres de la Iglesia tenían diferentes opiniones, diferentes enseñanzas y se contradecían entre sí. Por ejemplo, la fecha de la Pascua. Policarpo de Esmirna defendía celebrar la Pascua el 14 de Nisan, que era la tradición cuartodecimana, mientras que Aniceto de Roma defendía celebrarla siempre en domingo. Segunda contradicción. ¿El milenio es literal o es simbólico? Justino Mártir enseñaba el reino literal de Cristo de 1000 años en la tierra, que ahora no lo creen los católicos, por ejemplo. Y Justino Mártir lo enseñaba literal y real. Orígenes prefería una interpretación espiritual o alegórica. De hecho, ahora, que yo sepa, los católicos no creen en el milenio literal, sino que es algo simbólico. Sin embargo, Justino Mártir enseñaba lo contrario, es un gran padre apostólico. Tercero, relación entre el Padre y el Hijo. Tertuliano desarrolló un lenguaje trinitario de 3 personas. Sin embargo, Justino Mártir hablaba del Hijo como subordinado al Padre. Cuarto cambio. Interpretación del Génesis. Irineo de León tendía a interpretar los relatos de forma histórica y Orígenes defendía una lectura alegórica en muchos pasajes del Génesis. Quinto, estado del alma después de la muerte. Irineo enseñaba un estado intermedio hasta la resurrección. Orígenes propuso ideas como la persistencia del alma y la restauración final. Sexto, el uso de la filosofía griega. Tertuliano desconfiaba profundamente de la filosofía griega. Clemente de Alejandría la consideraba una preparación providencial para el Evangelio. Vemos contradicciones, pero de la noche al día, completamente opuesto. Séptima, preexistencia de las almas, que aquí coincide con nuestra creencia como santos en los últimos días. Orígenes creía lo mismo que los santos en los últimos días. Orígenes enseñó que las almas existían antes de nacer, sin embargo, Irineo rechazó esta idea. Y de hecho ahora no se cree en eso. Pero Orígenes sí que creía en eso. Octavo, autoridad del obispo de Roma. Irineo reconocía el papel destacado para Roma, pero Cipriano de Cartago defendía la igualdad fundamental entre todos los obispos. Pues como los cánones el sexto de Nicea, el 28 de Calcedonia y el segundo de no me acuerdo cuál, que todos defendían que Roma no tenía ninguna primacía sobre los demás patriarcados. Pero ellos se empeñan en decir que sí, que sí, que sí, cuando la historia dice que no. El 9. Rebautismo de herejes. Cipriano de Cartago sostenía que los herejes debían ser rebautizados. Esteban I de Roma defendía aceptar el bautismo si había sido dicho en el nombre de Cristo. O sea, 2 diferentes formas de bautizar o no. 10. La severidad de la disciplina eclesiástico. Tertuliano, especialmente en su etapa montanista, defendía una disciplina muy estricta. Otros, como Hipólito, líderes pastorales, aceptaban una mayor posibilidad de reconciliación. 11. La interpretación del Apocalipsis. Papías e Irineo apoyaban una lectura milenarista literal. Dionisio de Alejandría rechazaba esta interpretación. Aquí vemos 3 opiniones diferentes sobre el milenio, aparte de las 2 que hemos visto. Es decir, 5 padres de la Iglesia, 2 pensaban que era literal el milenio y 3 que era alegórico y simbólico. 12. La naturaleza del logos. Justino Mártir describía el logos como una segunda realidad divina generada por el Padre. Teófilo de Antioquía hablaba del logos primero interior en Dios y luego manifestado. Ya estamos aquí hasta con la naturaleza de Cristo discutida. 13. Papel del libre albedrío. Irineo enfatizaba fuertemente la libertad humana y algunos textos de Tertuliano acentuaban más la necesidad de la gracia y la disciplina. Y 14, para terminar, podríamos estar aquí todo el día viendo diferencias, pero para no hacerlo más largo, el destino final de los malvados. Orígenes especuló sobre una restauración final universal, es decir, más parecido a lo que nosotros creemos, un cierto universalismo, mientras que otros padres como Tertuliano defendían el castigo eterno sin restauración.
Por lo tanto, con esto creo que queda muy claro, ¿no?, de que hay completas contradicciones y cómo puede ser el depósito de la fe, cómo puede ser la unidad del cristianismo con estas opiniones que son las que nos han llegado, que no tenemos originales, que las copias son 300 a 1000 años posteriores a esto, que no sabemos si han sido cambiadas, manipuladas o interesadamente modificadas. Y sin embargo, con todo lo que nos queda, hay esta confusión y estas controversias, 15 controversias claras y diáfanas. ¿Cómo podemos decir que la tradición es infalible y que la Biblia no se puede entender sin estas tradiciones, sin estas enseñanzas posapostólicas? Creo que queda muy claro. Para resumir, no hay originales, en absoluto ningún original de ningún escrito, por lo tanto no podemos saber lo que dijeron, cuándo lo dijeron, si era así. Hemos visto que hay cambios y hay arreglos, que hay falsificaciones, que hay un gran anacronismo teológico, hay una construcción de atrás para adelante, vemos que hay contradicciones y por lo tanto podríamos comprobar que hay un atrezo, que hay un decorado montado muy bonito, pero que detrás de ese decorado no hay nada real. Comprobamos que hubo una apostasía de la Iglesia primitiva de Cristo, que se separó de las verdades originales del cristianismo primitivo, y que no hay para nada infalibilidad en estas doctrinas. Por lo tanto, la patrística y la tradición no pueden ser infalibles, no nos muestran nada del Evangelio de Cristo confiable, pueden ser interesantes para ver citas históricas, para cotejar y averiguar ciertas cosas, pero ni son infalibles ni son parte del Evangelio de Cristo. De hecho, lo que podemos ver es que comprueban las contradicciones y los cambios que han habido y por lo tanto que la apostasía fue real y completa del Evangelio y era necesaria una restauración de todas las cosas. Espero que les haya interesado, que lo puedan utilizar, que lo puedan conversar cuando conversen o hablen con algún hermano, algún amigo que aparentemente quiera justificar su verdad con cosas que no tienen ninguna justificación histórica. Que Dios les bendiga.